Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Como es tradicional, el pasado 1 de mayo se eligió el directorio de la Asamblea Legislativa y por supuesto que en Sobre la Mesa queremos hacer un análisis de qué es lo que significa esta elección y todas las personas que quedaron electas, no solo en el directorio, sino también cómo se están un poco repartiendo las direcciones de las comisiones. Por eso, para hoy acá en Sobre la Mesa, contamos con la presencia de Eugenia Aguirre. Ella es coordinadora del Observatorio de Política Nacional del CIEP. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Y también con Juani Guzmán León, profesora, bueno, ya no necesariamente, una profesora pensionada de nuestra querida institución, politóloga. Muchas gracias, buenos días. Y para iniciar, vamos a ver una cápsula que nos prepararon para el día de hoy. Con respecto a la elección del 1 de mayo, podemos analizar esto en dos vías jurídicas. En el plano de la legalidad, existe un mandato constitucional, el artículo 121 de la Constitución y siguientes, de elegir no solamente al presidente de la Asamblea, sino que también a los miembros del directorio de la Asamblea. Entonces, la Asamblea Legislativa es un poder de la República, existe la división de poderes y es tan importante el presidente del Congreso como lo es el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo. Pero también existe en el marco de la legislación interna de la Asamblea, el reglamento de la Asamblea, que es la ley que rige las acciones de los diputados y diputadas, un papel jurídico importante porque es el moderador, es el coordinador de las sesiones del plenario, pero también así en forma simultánea es la persona que designa y nombra, casi que a dedo, los miembros de las comisiones. La repartición de las comisiones entonces pasa por quién es el presidente de la Asamblea Legislativa y entonces más allá de una cuestión de honorífica, hay una responsabilidad jurídica tanto por la Constitución, por el mandato constitucional, como por el reglamento de la Asamblea, que como lo digo es la ley de la Asamblea. Pero por el otro lado está lo político. Y no se trata de vanidades, de quién es presidente, o quién es jefe de fracción, o quién está en una comisión o no. Cada uno de ellos juega un rol político en la Asamblea y hay una construcción de voluntades que forma una mayoría en la Asamblea Legislativa y esa mayoría de una u otra manera también planifica no solo quién va a la presidencia, al directorio, sino quién va a comisiones y eso arma una agenda de trámite de proyectos a favor y la oposición de otros proyectos. Entonces, esta es la característica principal jurídica y política de la elección del 1 de mayo, de todos los 1 de mayo. La relación de la fracción de Liberación Nacional dentro de la Asamblea no logró internamente concretar su permanencia enfrente del directorio. Lo intentaron, cierto que lo pusieron en discusión, cierto que lo debatieron, tuvieron encuentros para discutir esto, pero no lograron armar esa mayoría interna. Y eso también incidió en que no había una mayoría externa como para que Liberación pudiera continuar. Entonces, estos dos elementos, lo único que le permitieron a Liberación Nacional es formar un directorio conjunto, como una alianza que ya venían estableciéndose, o que ya se había establecido desde el primer año de la Asamblea Legislativa, entre al menos 3 fracciones, mantener con ese proyecto que tenían, tratar de tomar la mayor parte de puestos en el directorio que fueran útiles para la estrategia de Liberación Nacional y también acomodarse en las comisiones legislativas. El Partido Acción Ciudadana ha entendido que el manejo de las comisiones de la Asamblea Legislativa puede ser más importante que presidir el Congreso. Y en ese sentido creo que la visión pragmática de la fracción del PAC permitió que se diera el diálogo para un directorio compartido entre diferentes fuerzas donde no necesariamente tenían que estar ellos, sino más bien canalizar ellos toda su estructura de trabajo, toda su estructura de proyecto país en una política coordinada con el Poder Ejecutivo para que dar la batalla en las comisiones y sacar adelante los proyectos de su agenda. Bueno, el Partido Unidad Social Cristiana tal vez fue el que quedó más fraccionado, debilitado, golpeado, si pudiéramos utilizar eso como sinónimo, evidencia algo que ya se sentía en el ambiente y que se rumoraba, y es que no hay una cohesión interna, que hay varias agendas políticas, que hay un choque de personalidades, pero también de aspiraciones políticas. El resultado fue
una fracción de la unidad que no logra armar una alianza que le permita dirigir en el tercer año del Congreso el Parlamento costarricense. Y eso trae consecuencias políticas innegables. Probablemente va a quedar relegado de las comisiones legislativas más importantes, va a quedar relegado de procesos de discusión de los temas nacionales más importantes, y cuidado si no vamos teniendo en cuenta que puede tener efectos en la próxima campaña electoral. ¿Cómo vas a señalar que le dan? Don William ahora nos explicaba pues, varios elementos. Muchas gracias también al profesor de la Escuela de Ciencias Políticas. Pero tal vez, Eugenia, podríamos empezar con algo que tiene que ver más con lo simbólico, ¿verdad? Como la elección de don Eduardo Cruikshank tiene, digamos, un alto componente simbólico al ser el primer afrodescendiente elegido, ¿verdad? Para que presida el Congreso. ¿Esto tendrá alguna implicación en la agenda, más allá de lo simbólico, de lo que implica, digamos, y después de la declaración de un país multiétnico y pluricultural, bueno, ya tenemos una persona, aunque no es el primer diputado o diputada afrodescendiente, pero sí es el primer diputado afrodescendiente en estar en la presidencia? Sí, bueno, más allá, a esto le voy a agregar dos corolarios adicionales que me parecen muy importantes. No es solo el primer presidente de la Asamblea Legislativa afrodescendiente, sino que recordemos que hay dos personas afrodescendientes en la línea de sucesión en caso de que algo pasara con don Carlos Alvarado, que es doña Epsi Campbell como primera vicepresidenta y él en la cuarta como presidente de la Asamblea Legislativa durante este año. Además, según la revisión de algunos récords históricos, no es solo en Costa Rica, sino en América Latina, y eso le da un simbolismo adicional. Yo creo que él lo ha manifestado muy claramente, es un discurso del que ha tratado no de hacer eco para posicionarse en sí mismo a la población afrodescendiente, sino para recordar su lugar de origen, que es Limón, y en las primeras 2 o 3 intervenciones que ha tenido ya como presidente de la Asamblea ha hecho un esfuerzo muy importante por posicionar la importancia de la descentralización y la visión de la Costa Rica periférica, como él la llama, que ha sido en este modelo de desarrollo que tiene el país ha sido dejada de lado. Entonces, creo que eso puede significar un giro en las agendas en términos de pensarlas en el territorio y específicamente en las comunidades de las zonas más costeras. Claro. Juan, y siguiendo con la elección de don Eduardo, podría uno pensar que el hecho de que el PAC ¿verdad?, haya apoyado a un partido evangélico a que llegue a la presidencia del Parlamento sea una contradicción, ¿verdad? ¿Será que era la única opción viable para el PAC y para el gobierno? ¿Qué gana y qué pierde, digamos, en este sentido el partido oficialista en esta alianza? Bueno, yo creo que más allá de registrar los posibles resentimientos, digamos, que pueda suscitar el apoyo a restauración por parte de la fracción del PAC para lograr esta integración del directorio, yo creo que el PAC actuó políticamente y estratégicamente consecuente de acuerdo a los objetivos que tiene en relación del papel del Parlamento en este momento de crisis. Yo quisiera destacar que, es decir, en este momento no es un 1 de mayo normal, digamos, que se sitúa en el entorno de una pandemia y que, digamos, se coloca el papel que tienen los sectores políticos en la toma de decisiones, pero sobre todo en la capacidad de construcción de alianzas. Yo creo que es el resultado del 1 de mayo. Yo pienso que, como siempre, se construye un acuerdo para el 1 de mayo, y yo no sé si es que estos acuerdos fueron más transparentes en otras ocasiones o fueron más respetados que en otras ocasiones. Pero lo cierto del caso es que las dos cosas fueron más transparentes y más respetados por el entorno de crisis
de emergencia nacional se vive no solo a nivel de país, como sabemos, sino a nivel de... Juani, Y yo siento que eso va por encima del resentimiento coyuntural por apoyar a esta oposición. Tiene otro valor, ¿no? Bueno, ya lo estaban señalando. Digamos que puede ser mucho más simbólico, y yo creo que es mucho más simbólico el hecho de que el diputado de la provincia de Limón, afrodescendiente, un gran liderazgo de fracción y en el conjunto de la Asamblea Legislativa en los últimos años, realmente. Entonces, yo creo que más bien se ha movido, digamos, mucho la construcción de los liderazgos, y lo que ha medido este mayo es que fracciones leer la necesidad de construir alianzas para el liderazgo del país, la toma de decisiones y la aprobación de proyectos clave para la post-crisis, digamos, no solamente para seguir gestionando la crisis de COVID-19, sino para el post-COVID. Okay. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa. Estamos aquí en Sobre la Mesa analizando la elección del directorio el pasado 1 de mayo. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando la elección del directorio de este pasado 1 de mayo. Antes de ir a una pausa, doña Juani nos explicaba que más allá que lo simbólico, también es importante ver que la elección de don Eduardo implica, ¿verdad?, que probablemente fueron más transparentes en los acuerdos y fueron más transparentes en las alianzas previas, ¿verdad?, y que se respetaron esas alianzas, que podríamos estar tal vez hablando un poco más de una... Nosotros, de hecho, lo teníamos en el guión para preguntarlo, de que hemos llegado a algún tipo de madurez política gracias al virus, Eugenia. No sé si gracias al virus, pero sí se nota una madurez de los actores políticos de reconocer que el multipartidismo llegó para quedarse, ¿verdad? Vemos una oposición tratando de posicionar el concepto de ser oposición responsable, en un sentido de que ser oposición ya no se trata de aquel carretillo de emociones que llegaba a obstaculizar el trámite de iniciativas importantes en comisión, sino que se trata de una oposición muchísimo más constructiva. Aquí hay que destacar, por ejemplo, que es una muestra de esa llamada madurez o esa transparencia que doña Juani mencionaba, el hecho de que el acuerdo de que este año era la presidencia de Restauración Nacional se sostiene pese a la división de ese partido, que ya no tiene 14 votos para aportar a sus aliados, sino que tiene solo 7, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no solo hay una gran capacidad de negociación y de una capacidad de sostener los acuerdos, sino una gran madurez de reconocer cuáles son las fuerzas políticas que son parte de una alianza que ya el 1 de mayo se demostró absolutamente consolidada en el apoyo de iniciativas bien importantes para el gobierno, ¿verdad? Juani, la agenda acordada por esta alianza, ¿verdad?, Liberación Nacional, Restauración, Acción Ciudadana, reconoce la necesidad de enfrentar todo el reto, ¿verdad?, los diferentes retos en materia de obra pública, empleo, reducción de gastos, simplificación de procesos, el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, evidentemente la reactivación económica que están pidiendo, digamos, a gritos los diferentes sectores. ¿Quién o quiénes están marcando el ritmo y el contenido de esta agenda de discusión? ¿O a quién podemos visualizar marcando ese ritmo? Más como quién va a ser el operador político en el Parlamento para esta agenda. Bueno, yo creo que se ha movido un poco en los últimos meses, inclusive. Yo tengo la sensación, alguien decía que Liberación se impuso en la construcción del acuerdo, pero no ganó. Es decir, lo que sí es cierto es que no ganó todo, el hecho de no tener un segundo año consecutivo en la presidencia de Liberación, digamos, lo posiciona de manera diferente
sobre todo en la relación con Casa Presidencial, para dar toda esta estrategia de reactivación y de enfrentamiento de todos los retos que se plantean en el acuerdo, los llamados de gobernabilidad. Pero qué duda cabe que es un actor importante para estar en esta dirección. El Partido Acción Ciudadana, yo creo que se posiciona de manera estratégica o de manera más buscando como una suerte de bajo perfil, garantizar los proyectos del Ejecutivo empiecen o más bien continúen con un cierto dinamismo. Hay que reconocer que ya en sesión ordinaria la iniciativa del Ejecutivo cambia a de presentador, digamos, pues, tiene que canalizarse vía los proyectos por los diputados y diputadas de diferentes regiones. Entonces yo creo que debe, digamos, en relación a continuar con esa agenda. Y finalmente, creo que, como señalaba en la cápsula, yo coincido, el que queda más relegado es el Partido Unidad Social. Es muy interesante la institución del directorio, ¿verdad? En el directorio quedan 4 representadas, pero uno podría decir que era Liberación Nacional, Restauración Nacional, Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Una persona de la opinión que afecta mucho el conjunto del partido, por supuesto, y un diputado del Partido Republicano. Entonces son 4 cuestiones que muestran un poco la realidad, pero dan cuenta a través de la capacidad de construir una alianza ahora cara a los enormes con los que nos enfrentamos. Eugenia, como bien estaba planteando Juani, ella coincide efectivamente con lo planteado por don William, en el sentido de que efectivamente probablemente el partido que queda más debilitado es el Partido Unidad Social Cristiana. En este momento, a pesar de que quedan 4 fracciones en el directorio y queda la Unidad Social Cristiana, pero bueno, la Unidad Social Cristiana queda, pero más golpeada como resultado del conflicto a lo interno, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál es la valoración que hace usted de estos? ¿Coincide con lo que está planteando Juan y con lo que planteó don William? Sí, coincidiría, y voy a agregar un elemento antes de volver a este planteamiento que me haces. Estamos en un punto, en la tercera legislatura normalmente es cuando ya no hay curva de aprendizaje, ya las y los diputados tienen muy claro cuáles son sus recursos de poder, cuáles son sus capacidades de operar a nivel político, y eso lo hace el comienzo del tercer año siempre carga esa complejidad, ¿verdad? A la que voy a sumar no solo el hecho de que estamos en temporada de pandemia, ¿verdad? Que definitivamente ejerce una presión adicional, sino que hay en este momento un número muy importante de diputaciones independientes y de fraccionamientos que se han dado a lo largo de los últimos 2 años a lo interno de los partidos políticos. Lo que vimos el 1 de mayo respecto a la Unidad Social Cristiana y lo que más o menos unas 2 semanas antes dejó entrever Liberación Nacional es una temática en la cual el observatorio ha reiterado mucho, que es cómo estos 2 partidos tienen una dificultad o visiones distintas que coinciden, que conviven dentro de sus fracciones políticas respecto a cómo ser oposición, ¿verdad? Hay sectores dentro de cada una de estas fracciones políticas que optan más por ese revanchismo, ese obstruccionismo que no construye, y hay otros sectores dentro de las mismas fracciones que están apostando a sus liderazgos más a futuro, que ven en esta oportunidad una opción de construir
y de desarrollar sus liderazgos y posicionarlos. Entonces creo que no solo la Unidad Social Cristiana demostró sus fraccionamientos a lo interno, que además lo hizo de manera, si ustedes también me permiten, bastante vergonzosa en términos de cómo se trataron los compañeros al terminar la jornada entre unos y otros, ¿verdad? Compañeros que la semana siguiente se tienen que seguir viendo, ¿verdad? Y tienen que seguir poniéndose de acuerdo sobre los temas, sino que también lo pudimos ver a lo interno de Liberación Nacional en esa ambivalencia sobre el qué hacer, ¿verdad? Y cuánto costó llegar a la decisión de si participar en el directorio y cómo participar en el directorio, ¿verdad? El interés que se mostró de algunos diputados y diputadas de continuar con la reelección de don Carlos Ricardo Benavides versus otros diputados que más bien estaban buscando acercarse a la lógica de don Pablo Heriberto Abarca, que es una mucho más confrontativa, ¿verdad? Entonces, es reiterar una situación que se ha venido manifestando, pero que se expuso muy ampliamente a propósito de esta elección. Claro, y en esta misma línea, doña Juani también plantea que la posición del PAC ha sido como un poco más estratégica en el sentido de ceder, pero para una agenda que es la que les interesa. En ese sentido, esta estrategia que está utilizando el PAC ¿representa un obstáculo o más bien facilita que el gobierno pueda colocar esa agenda y que pueda aprobar esa agenda tan necesaria en estos momentos, donde podrían quedar esos intereses del gobierno y bueno, e intereses propios de la agenda PAC, como todos los temas de derechos humanos? Sí, ese es el tema del curso de acción que decidió optar el PAC este 1 de mayo. Es muy interesante porque ellos deciden o anuncian separarse del directorio legislativo de la intención de ocupar un puesto el mismo día y unos minutos antes de la elección del puesto que les correspondía a ellos ocupar. Eso es muy ilustrativo sobre el cálculo más in situ, digamos, de cómo está la situación y de la percepción, pero también tiene un halo de que estaba previamente negociado, según ya se ha conocido en algunos medios y se ha declarado, en aras de procurar que este cuestionamiento que el PUSC insiste en posicionar, de que el partido de gobierno no tiene que estar en el directorio, que solo tienen 10 diputados, que ese tema deje de ser relevante. Para mí la oportunidad y lo que el PAC plantea es una apuesta a que no volvamos a tener esta conversación o que no vuelva a utilizarse esa excusa como un punto de decisión o de conflicto entre las fracciones. Además de cara a lo que tenemos que construir después de la pandemia y durante. Yo no sé si, bueno, no hemos entrado en este tema, pero me gustaría posicionar el hecho de que en un mes prácticamente, del 12 de marzo hasta el 14 de abril, habían 75 iniciativas individuales de diputados y diputadas de diversas fracciones para aportar a resolver los efectos de la pandemia. Entonces, creo que también es una madurez muy importante del PAC de entender que tienen unos temas los cuales ellos priorizan, por ejemplo, derechos humanos, el tema de mujer, el tema de ambiente, muy en línea también con los elementos del discurso del presidente del pasado 4 de mayo, y el tema de empleo público, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con la Comisión de Gobierno y Administración, que quedaría en manos del partido oficialista, que finalmente es el que propone la iniciativa de cómo regular el tema. Claro, y ahí era por eso mi pregunta con respecto a si don Eduardo efectivamente podrá ser ese operador político que haga que efectivamente todos estos proyectos que son tan necesarios se aprueben, que es un poco lo que ha sucedido en el poco tiempo, digamos, con que se contó para que se aprobaran muchas reformas. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando la elección del pasado directorio legislativo. Antes de ir a una pausa, estábamos hablando efectivamente de la estrategia seguida por el PAC. En este acuerdo también, digamos, se incluyó la conformación de 3 comisiones especiales que estudian, ¿verdad?, que van a estudiar y que van a proponer iniciativas de ley en torno a los desafíos que en este momento estamos planteando: reforma del Estado, reactivación económica, fortalecimiento de la caja. ¿Qué lectura, Eugenia, podemos hacer al respecto? ¿Cómo entender estas propuestas en medio de la tensión de la pandemia y la urgencia de adoptar medidas sociales y económicas para paliar la crisis?
Muchas gracias. Esto se conecta con lo que decía un poco antes de el anuncio que acabamos de pasar, esta breve pausa, respecto a la cantidad de las iniciativas, y voy a referirme también a la calidad de las mismas. En este momento acordémonos que la pandemia no ocurre en un vacío, ya las agendas tenían temas, tenían contenido, y una organización legislativa que procura grandes temáticas en las cuales incluir los proyectos que van surgiendo. ¿Qué puede significar este cambio de rumbo? Que la estructura actual de cómo se organiza la carpintería legislativa, el trabajo en comisión básicamente, no da pie a la agilidad que puede tener una comisión especial, que se puede reunir en cualquier horario, que puede que además tiene plazos para cumplir con sus objetivos. Es definitivamente un recurso que además esta Asamblea Legislativa ya ha utilizado. No olvidemos el antecedente de la comisión de la OCDE. Sí. Esta es una de las comisiones que respondió con celeridad y con la urgencia que significaba aprobar legislación que nos facilitara el ingreso a los comités de la OCDE, y esta buena experiencia que de alguna manera ya han manifestado esta Asamblea Legislativa puede ser la que sostenga también esta propuesta de poder concentrarse en los temas. Además, asegura un protagonismo de nuevas diputaciones en las temáticas a propósito de las fracciones quienes van a designar para resolver estas comisiones. Es una forma también, valoro, de decir la Asamblea Legislativa contribuye en el marco de la pandemia, ¿verdad? Y para eso hicimos equipos de trabajo especializados en 2 o 3 temas, ¿verdad? Juani, siguiendo un poco con el escenario legislativo en la elección efectivamente del directorio, ya un poco Eugenia planteaba la forma, ella decía, un tanto penosa del Partido Unidad Social Cristiana de las reacciones. Por segundo año consecutivo, el Partido Unidad Social Cristiana intenta romper el acuerdo, fracasa en ese intento, ¿verdad? Pero además en esta ocasión, que era lo que planteábamos, bueno, ya algo usted tocó, sale bastante fracturado, por decirlo de alguna manera, con la inesperada postulación de María Vita Monge, ¿verdad? Que no se tenía tan claro que se iba a postular. ¿Cómo puede leerse esta elección en específico? ¿Fue sorpresiva la incorporación de esta social cristiana en el directorio? Yo creo que es sorpresiva para la gente de la unidad del partido, pero no para el resto de las fracciones. Porque, es decir, ella ha tenido una participación como congresista mucho más abierta a la construcción de alianzas. Sí. Entonces no va en las fracciones como tal. Yo creo que eso da cuenta de lo que planteaba también Eugenia, que son partidos, que no partidos que son partidos, sino partidos que están partidos. Si me aceptan la ¿cómo es que uno dice? La repetición. Pero me doy es decir, el fraccionamiento al interior de los grupos parlamentarios muestra el caso de la elección de la diputada María Vita. Yo creo que se debe ver que el acuerdo con paz digamos, en un proyecto, porque tiene que discutir sobre temas centrales que no son tan, porque sabemos que la reactivación económica ha adquirido una importancia en otra hora, pero estaba el de reforma adquiere un criterio de oportunidad ahora por el contexto de la crisis, pero era un tema son temas que no refieren al contexto de la crisis, pero se vuelve como un detonante que lo hace posible y obligado para la nación y para los demás. Yo quisiera destacar que
no sé si quiero que sea esto, que estos acuerdos reconocen que el efecto de la crisis puede ser una oportunidad. Y yo explicaba un poco el concepto de que también la OMS asumió de nueva normalidad, la COVID. Yo creo que la nueva normalidad es un término contradictorio porque la normalidad no es la normalidad es de pero lo que quiero decir es que eso vale si sabemos que tenemos que construir nuevos hábitos, nueva visión, nuevos conceptos más inclusivos de la política, de la economía y la sociedad. Yo todavía creo que inclusive en la Asamblea Legislativa hay quienes tienen una añoranza por la vieja normalidad. Y yo creo que esa normalidad está aquí, ¿verdad? Entonces, el nuevo presidente dijo el pasado 4 de mayo que la atención a la pandemia y la post-COVID no sea una profundización de las actividades, sino una reducción. Yo creo que ese es un punto central para, digamos, enfocar esos proyectos que se quieren tratar ahora en las comisiones especiales de investigación. Claro, ahí, digamos, es importante plantearlo en positivo, como lo está haciendo Juani, más bien ver que se nos presenta una oportunidad de hacer cambios que necesitamos y que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No es, estas discusiones, efectivamente, como lo dice Juani, no son discusiones que se dan ahora por la pandemia, son discusiones que vienen desde hace muchos años y que no se habían logrado acuerdos. Entonces, ver esa oportunidad de lograr acuerdos en este momento, ¿será que al final esta crisis más bien nos ha dado la oportunidad de mayor gobernabilidad, Eugenia? Bueno, creo que también es muy pronto para afirmarlo exactamente, pero vemos que hay dos líneas simultáneas en esta crisis. ¿Cómo ha posicionado temas que hace 20 años se están discutiendo? Bueno, la gran reforma al Estado, el tamaño del Estado, que es un tema que agentes políticos han venido posicionando desde hace muchísimo tiempo, pero también cómo llegan temas nuevos que estaban en una agenda universo, en una agenda más global, que no se les había dado en algún momento alguna oportunidad, y cómo los ha venido a posicionar a propósito de esta pandemia, ¿verdad? Esta nueva y vieja normalidad definitivamente nos va a poner a discutir temáticas que según cada agente político y operador político las puedan posicionar, resulten, ¿verdad? Vamos a ver creo que muchísimos lobbies, solo que ahora lobbies un poco más privados, ¿verdad? Claro. Ya sin registro de ingreso a la Asamblea Legislativa. Creo que vamos a ver momentos en que haya que tomar decisiones muy complejas, ¿verdad? En términos, bueno, ya se anunció el tema del empleo público, el tema de la flexibilización de las jornadas laborales, ¿verdad? Y cómo esto tiene que pasar en esta nueva forma de relacionarnos. Creo que esto es, bueno, la situación es inédita, pero indudablemente para los tomadores de decisiones también lo es, para las y los tomadores de decisiones. Entonces, creo que va a tener elementos de las dos, de temas que ya se han agotado en la discusión, en el análisis, que la academia ha hecho sus aportes, que los sectores sociales han hecho sus aportes, y temáticas nuevas como ya se está hablando el tema del uso del cáñamo y el cannabis medicinal para reactivar la economía, un tema que se había mencionado, pero que realmente la relevancia que pueda adquirir, esta es su ventana de oportunidad. Vamos a estar viendo constantemente temáticas que pasen de esa gran agenda universo, como decía Thomas Birkeland, a la agenda más decisoria.
Y este análisis y este seguimiento que podamos hacer nos va a dar cuentas de cuáles son los actores representados en nuestros tomadores de decisiones, los sectores representados, los lobbies representados en estos actores políticos que toman las decisiones, ¿verdad? Creo que va a ser un ejercicio y un laboratorio muy interesante además. Claro, y en este ejercicio, en este laboratorio, Juani, en un minuto, perdón, o menos, otro de los partidos que estaban en esta dinámica y que se habían logrado posicionar como en la agenda pública, pero que ahora más bien podría considerarse como que se vieron muy golpeados, es Nueva República, ¿verdad? ¿Cuál sería efectivamente este peso político que había logrado colocar en la agenda pública temas, pero que ahora en realidad no está en el directorio, no se ve, digamos, con tanto poder político, además de que se da esta fuga o renuncia de Ivonne Acuña, ¿verdad? Y de cara a la conformación de comisiones legislativas, pues por supuesto que tiene una implicación fuerte. Bueno, sí, yo creo que hay que recordar que Nueva República está fuera de la Asamblea Legislativa. Al interno de la Asamblea Legislativa están como diputados y diputadas independientes que van siendo, me parece a mí, cada vez más vulnerables en relación a la integración y construcción de alianzas por el liderazgo que está teniendo Restauración Nacional con la mitad de sus curules en la Asamblea Legislativa. Entonces adquiere, digamos, un enorme peso la capacidad que tengan de una participación activa. Vamos a ver cuál es el espacio que tienen las comisiones legislativas. Aquí se va a ver un poco el aporte, ¿verdad? En qué medida se va a contribuir, a aportar, a innovar y no estar en esa actitud como resentida, como que no dijo, como que no dijo, ¿verdad? Es decir, frente a esa actitud, en este momento, por lo menos en este momento, no sé qué va a pasar a partir de la institución de las decisiones, pero en este momento yo creo que estos congresistas que están como diputadas independientes, digamos, van a inclusive valorar hasta la posibilidad de poder acercar a algunos de los otros partidos de manera inclusive hasta más formal, pero seguramente que validarlo a nivel informal, y tienen que tomarse creo que ha quedado una perdón, más vulnerable. Claro. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la elección del pasado directorio legislativo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando la pasada elección del directorio legislativo. Antes de ir a una pausa, precisamente Juan y además nos recordaba que, claro, Nueva República es un partido que está fuera de la Asamblea, porque como partido, ¿verdad?, no existe en el Parlamento, aunque ellos se presentan como Nueva República. El hecho de que Ivonne Acuña se declare independiente es que se declara independiente, que se separa, ¿verdad?, de esa alianza que tenían, pero que cualquiera de ellos, que era lo que decía Juani, puede hacer ahora valoraciones distintas de si efectivamente mantenerse como este bloque o más bien ver si hay alianzas que puedan hacer o pertenecer a algún otro partido. No, definitivamente, y además hay que recordar que Nueva República participó en las elecciones municipales por primera vez, obtuvo menos de 20 regidurías, pese a que tenían una expectativa muy amplia de acceso a puestos en este nivel, y la salida de Ivonne Acuña retrata la dificultad que a lo interno de ese grupo tuvieron para ponerse de acuerdo sobre la coordinación
de este equipo. Recordemos que fue el día antes que nos enteramos que Carmen Chan iba a repetir, el día antes del 1 de mayo, que iba a repetir como coordinadora, ¿verdad? Entonces eso también nos da ideas de que dentro de esta fracción, que no es fracción, también hay divisiones importantes. Claro, don Eduardo, precisamente, Cruikshank estuvo aquí en Sobre la Mesa analizando las elecciones municipales y él planteaba que una de las cosas que había que valorar es que en la población evangélica el tema de los conflictos tampoco era bien visto y que él más bien hacía una lectura de que lo que estaba sucediendo con respecto a Restauración y a Nueva República en lo local era un reflejo de ¿verdad? Que el conflicto que se generó a lo interno del partido más bien lo que llevó fue a que las personas no apoyaran, ¿verdad? Estos partidos. Y en ese sentido, digamos, a mí esa lectura me llamó mucho la atención que lo planteara públicamente además don Eduardo. Pero por el otro lado tenemos precisamente Restauración Nacional, Juani, que logra consolidar la candidatura, ¿verdad, don Eduardo? No solo por él como candidato, sino también porque, bueno, el liderazgo de don Carlos Avendaño no lo podemos, digamos, dejar pasar. Además, repite don Carlos en el directorio, ¿verdad? Puede, en este sentido, tener un impacto mayor en este momento Restauración Nacional, en este sentido, y además, bueno, evidentemente el liderazgo de don Carlos sigue siendo muy fuerte. Yo creo que, bueno, a don Carlos Avendaño habría que ver, pero creo que va a entrar en el registro de las personas que más veces ha estado en el directorio legislativo. Sí. Siempre cae en algún asiento del directorio legislativo. Ya eso dice de él por sí mismo. Pero creo también que eso le hace a la elección. Es decir, qué duda cabe que no se nos tiene que olvidar que no solamente a nivel legislativo, pero a nivel de elecciones presidenciales, digamos, la batalla realizó entre el Partido Chastana y el Partido Restauración. Claro. Inclusive en la segunda ronda, ya cuando estaba elegido las parlamentarias y tal, logra un 40% del electorado electoral para elecciones a presidencia. Entonces, ¿qué duda cabe que no es en este momento? Es una fuerza política importante. Es un partido también, digamos, que emerge con fuerza en el contexto de este nuevo sistema de partidos, digamos, muy partidario, y que, como sabemos, tiene en el contexto de América Latina y del mundo, esa inclusión de grupos, podríamos llamar neopentecostales o evangélicos en términos generales, que han incursionado en la política. Entonces yo creo que ha mostrado, digamos, en la Asamblea Legislativa que tienen un grupo de estados y que como partido joven y partido político rápidamente se las tendencias más moderadas, radicales, cómo se procesan los conflictos internos y el precio, como usted señalaba, Marcela, el precio electoral que se paga por esos mismos conflictos, liderazgo, rivalidades. Yo siento que esto muestra también cuál es el peso político parlamentario que tiene este partido. Y yo quisiera tomar un aspecto de Eugenia que me parece bien, que también, que no se nos tiene que hacer Restauración en la negociación del año anterior estaba en Pequillas y que tendría la presidencia del legislativo en su tercer año. Por eso decíamos que no se quedó de acuerdo
transparentes o más respetados por todos. Sí, que era lo que planteabas desde un inicio, que tal vez el tema es más que se están respetando los acuerdos que desde un inicio, digamos, se plantearon. Y continuando con el análisis partidario, Eugenia, desde semanas atrás en el Partido de Liberación Nacional hubo dudas, ¿verdad?, y conflictos internos, y se intentaba continuar con la presidencia de Carlos Ricardo Benavides, si se buscaba la reelección o si mantener el pacto, ¿verdad?, no escrito, ¿verdad?, hasta ese momento con Restauración Nacional, a pesar de las discrepancias internas que se plantearon, logran, ¿verdad?, al final decidir y plantear, digamos, una posición unificada. ¿Cómo puede uno valorar este accionar y la estrategia de Liberación Nacional, siendo la fracción más grande, y puede considerarse ganador o perdedor en este proceso? Bueno, la pregunta es si había estrategia, ¿verdad? O sea, creo que tenemos que reconsiderar esto pensando que la pandemia nos puso en una situación de que la negociación del directorio se empezó a hacer visible 15 días antes del 1 de mayo, ¿verdad? Eso también nos invita a pensar, y conocidos también las reuniones que ellos tuvieron en al menos 2 o 3 ocasiones, que iban sobre la marcha del conocimiento de los acontecimientos políticos, ¿verdad? Creo que hay un cálculo incluido dentro de lo que podríamos llamar una estrategia, de que definitivamente se dejan 2 puestos muy importantes, la vicepresidencia y la primera secretaría. Creo que eso no es poca cosa, no. Para nada, sobre todo en lo que significa la primera secretaría manejando temas administrativos, ¿verdad? Tiene un poder muy importante. Pero además, las 2 personas que quedan en estos puestos, por ejemplo, don Jorge Fonseca, que es más cercano al liderazgo de don Carlos Ricardo y que inclusive fue de los que habló de mantenerlo en el puesto, y el hecho de que doña Ana Lucía, que queda en la primera secretaría, habla también de que tuvieron que ponerse de acuerdo de un equilibrio interno de quiénes asumían esos puestos. Creo que también hay una parte de esta estrategia que no conocemos, que es el nombramiento en las comisiones. Yo creo que podremos, una vez que estén debidamente conformadas, valorar si la estrategia resultó, particularmente si mantuvieron el poder sobre las comisiones que las han tenido los últimos años, particularmente hacendarios, control del ingreso y gasto público, y por supuesto si van a liderar alguna de las 3 comisiones, no tengo duda, de las correspondientes a la atención de la emergencia, ¿verdad? Entonces hay que sumar que este partido político este año inicia su proceso preelectoral, ¿verdad?, que pone una carga adicional sobre los liderazgos que se mantienen dentro de la Asamblea Legislativa y por supuesto de los sectores afines. Creo que hay un sector muy contento de esa posibilidad de separarse del puesto más visible, que es la presidencia, que es el puesto que toma las balas, ¿verdad?, que las asume, y creo que hay otro sector más bien reconsiderando que tuvieron que haber repetido por lo que ya se había aprendido y por el buen trabajo que se hizo en términos de leyes aprobadas y manejo de los conflictos. Eugenia, en menos de un minuto, al final no se da la conformación paritaria del directorio. Mujeres, digamos, que fueron postuladas, rechazaron la nominación, como el caso de Patricia Villegas, porque ocupaban, digamos, las jefaturas de sus partidos. Seguimos sin estar, ¿será que seguimos sin estar de previo en los pensadas, digamos, o colocadas en los acuerdos, o simple y sencillamente no es tema en este instante? Es un dato muy relevante porque estamos hablando de la Asamblea Legislativa más paritaria de la historia de Costa Rica, ¿verdad? Eso hace que la deuda de la paridad pese más en términos de que el directorio legislativo es un órgano que tiene 6 puestos, llegar al 3-3 pudo haber sido posible. Además, después de tener un año donde hubo muchísimas jefaturas de fracción femeninas, volvemos a una configuración donde solo se mantienen doña Patricia Villegas y doña Xiomara Rodríguez como jefas de fracción. Eso definitivamente habla de cambios y habla de la necesidad de insistir en el posicionamiento de los temas de los liderazgos femeninos durante las negociaciones y no después de las mismas. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, muchísimas gracias, Juani, por estar acá en Sobre la Mesa haciendo este análisis, y muchísimas gracias a ustedes en sus casas por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.